Acompáñenme a su Biblia. Quiero dar la bienvenida. Sé que tengo invitados el día de hoy. Bienvenidos a todos los que están invitados el día de hoy. Que las vacaciones, por lo general, siempre baja la asistencia, pero hoy fue al revés. Trajeron invitados chinos, eso me gusta. En vez de llevárselos al parque, tráigaselos a la iglesia, ¿verdad? Abran su Biblia. Estuve estudiando y preparé como 3 mensajes diferentes, creo. Entonces, como todos están buenos, pues los voy a mezclar, ¿sale? Espero que le entiendan. No se crean. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 30. ¿Tenemos más anuncios o ya no? No, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, acompáñeme a 1 de Samuel, capítulo 30, y vaya conmigo ahí, por favor. Y voy a leer únicamente los primeros versículos, los 6 primeros versículos, y de ahí vamos a ir siguiendo leyendo y desarrollando el tema. Es la parte final del primer libro de Samuel, y es muy interesante lo que pasa aquí. Es una historia de las que más me gustan en la Biblia. Espero que alguna vez la hayas leído. En la mañana les estaba preguntando, aquí ya lo estamos sirviendo, que si recordaban la ciudad de Ziklag. Y muchos, la mayoría dijeron, no, ¿para dónde está? Queda por Cuernavaca, ¿no? Uno me dijo, sí, por ahí. Bien, vamos a leer. Y cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev, a Ziklag, y habían asolado a Ziklag, y le habían prendido fuego, y le habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y las 2 mujeres de David, Ahinomam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por esta porción de tu palabra, por este capítulo tan hermoso. Te pedimos que nos ayudes a entenderlo, a ponerlo por práctica en nuestras vidas, Señor, a hacer eficaz la palabra en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Me encanta esta historia. Un poquito de historia para entender lo que está pasando. David está huyendo de Saúl, porque Saúl lo quiere matar. Y entonces él va huyendo, y en este tiempo de huida llega a la tierra de los filisteos, que son sus acérrimos enemigos de los israelitas, ¿no? Pero David en ese momento anda huyendo de sus mismos compatriotas porque lo quieren matar. Entonces, cuando llega con los filisteos, conoce a una persona que se llama Aquis. Ese nombre estaba también chido, lo habían puesto Aquis. Bien, bueno, ya ni modo. Bueno, Aquis, Aquis es rey de Gat. Okay. Y Gad es territorio de los filisteos, que son enemigos de los israelitas, y David se queda ahí a vivir por un tiempo entre los filisteos, con todos los que van con él, sus seguidores y sus familias, y empiezan a ayudar en las batallas contra otros pueblos, a los filisteos. Así es de que David se convierte en una especie como de mercenario, como de Rambo, así, al servicio de Aquis. Él trae a toda su gente y está huyendo de los israelitas porque lo quieren matar, a sus propios compatriotas, y se refugia entre los filisteos de Gad con Aquis, y les comienza a prestar servicio en las guerras con toda la gente que viene con David, ¿no? Entonces David, experto en estrategias militares, y pues sabe Krav Maga y toda esa onda. Judo no, el judo no sirve. No es cierto. Krav Maga. Y entonces David está prestando ese servicio al rey de Gad, y están trabajando, y por eso en agradecimiento Aquis le da una ciudad para que habite con toda su gente David, que esa ciudad se llama, ¿cómo dijimos? Ziklag. Y ahí está viviendo David con toda su gente, con sus familias, que van huyendo de
de Saúl, porque realmente David no le quiere hacer daño a Saúl, ¿no? No lo quiere, hubiera podido en varias ocasiones, tuvo la oportunidad de acabar con él, pero no lo quiso hacer. Entonces David se gana la confianza de Aquis en sus batallas, que había logrado ya varias conquistas con sus hombres hasta llegar a ser la guardia personal de Aquis, ¿no? Se convierte en su guarura, el personal de Aquis. David, ese David era tremendo, ¿okay? El rey David era tremendo. Entonces, todo lo que, estratega militar, bueno, mil cosas, ¿no? Conforme al corazón de Dios, artes marciales y aparte era guapo, no sé a quién me recuerda. Bien, se convierte en el guarura personal de Aquis, los filisteos. Entonces se ponen en orden de guerra y van contra Israel, y los demás reyes de las provincias le dijeron a Aquis: ¿sabes qué? David no puede ir con nosotros a esta batalla porque se nos puede voltear, ¿no? O sea, no podemos llevarlo a David. Entonces Aquis le comunica a David la decisión de que los demás jefes tomaron, que David en estas nuevas batallas, si lees capítulos anteriores vas a ver todo esto, que en esas nuevas batallas David no puede participar porque hay cierto temor de algunos jefes militares de que David se vaya a ir sobre de ellos, ¿no? Que los vaya a traicionar. Entonces le dicen que se tiene que regresar, y aquí comienza la historia de todos sus hombres, y comienza esta historia. Es maravillosa la historia, lo que acabamos de leer, es tremendo lo que pasa, pero bueno, Dios tiene propósito en todo, ¿no? Entonces, del verso al 6 ya leímos que David, mientras estuvo fuera, los amalecitas hicieron algo en esta tierra de Siclag. Los amalecitas invaden Siclag. Estos amalecitas ya habían sido vencidos alguna vez por David. La distancia que había, según el relato, lo que estamos leyendo, desde donde estaba David para volver a Siclag, eran 3 días de camino, así que era una larga jornada para movilizar a todos sus hombres. ¿Se acuerdan cuántos hombres venían con David? ¿No? ¿Cuántos? 400, 600, ¿cuántos? 300, bueno, eran muchos, ¿ok? Los que digan que 600 marquen el 01825, los que digan que 400, bueno, ya saben, es con la palabra pastor. Bueno, 3 días de camino para movilizar a todo un ejército que traía David, pues era algo difícil con todo y equipo de guerra. Imagínate, ¿no? Además que pues su ánimo venía decaído porque no los aceptaron, pues fueron rechazados por los filisteos. Dijeron: no, aquí estos no los vamos a llevar, estos no los podemos llevar porque no confiamos en ellos. Imagínate, entonces, mover todo el ejército con todo ese equipo, 3 días de camino, y aparte pues medio achicopalados porque los acaban de rechazar después de que ellos habían llevado muchas victorias. Eran hombres de guerra, pero pues esta era una buena oportunidad para regresar a casa y pasar tiempo con la familia. ¿Se oyeron? Una buena oportunidad para regresar a casa y pasar tiempo con la familia. Hay muchas personas que se la pasan haciendo su chamba, trabajando y olvidan pasar tiempo con sus familias, ¿no? Y así se empieza a desintegrar y empiezan a pasar cosas tremendas, como que se te caen los lentes y se te rompen. David se confió, y mientras servía a otros, dejó a su gente sin protección. Era como dicen, candil de la calle y oscuridad de su casa, porque hay mucha gente que descuida sus hogares, sus familias, por andar sirviendo en otro lado, y quieren arreglar, andan edificando y arreglando la vida y el mundo de quien sea, menos la de su familia, ¿no? Y descuidan sus familias. Muchos viajan por mucho tiempo, andan metidos en el trabajo y dejan a sus familias, y cuando eso sucede dejan a sus familias vulnerables a los ataques del enemigo. Dedican más tiempo al extraño que a su familia, y eso es un mal común, ¿no? Y sobre todo se da mucho en la vida del cristiano, de que quieren arreglarle la vida a todo mundo, menos la de su casa, ¿no? Entonces andamos ahí arreglando, y más los pastores andamos ahí siempre arreglando la vida de todos, y descuidamos a veces nuestras propias vidas y nuestras familias y todo eso, ¿no? Entonces no caigan mucho en eso, ¿no? Y si tiene un trabajo que le absorba mucho, siempre tenga tiempo para su familia, ¿ok? David estuvo mucho tiempo fuera de casa y dejó a obviamente los hombres de guerra se fueron. ¿Quiénes quedaron en el campamento? Mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas, ¿verdad? Entonces, el primer ministerio de un cristiano, fíjese bien lo que dije, el primer ministerio de un cristiano debe ser su familia, porque si no cuidamos nosotros de nuestra familia,
otro te la puede cuidar, ¿eh? Si no cuidas tú a tu esposo, otro te lo va a cuidar. Y si no cuidas a tu esposo, pues te la pueden cuidar, ¿ok? Entonces David se confió pensando que ya había acabado con los amalecitas y fue descuidado con su familia, con su gente, y estos a su vez también descuidaron todo. La gente de David descuidó todo también por andar en las batallas, ¿no? Digo, era su trabajo, está bien, ¿no? Pero tenían que haber sido provisores para todo esto. Entonces, David, cuidando al rey Yaquis, descuidó la propia en ocasiones, ¿no? Y este tipo de situaciones son necesarias para despertarnos a nuestra realidad. A veces necesitamos que nos sucedan cosas como lo que le están sucediendo aquí a David y a toda su gente para poder despertar a la realidad. ¿Cuántas veces no regresas a los caminos de Dios hasta que te sucede algo que es una calamidad, ¿no? Y entonces es cuando ya te quieres acabar el mundo sirviendo y quieres negociar con Dios y hacer todo porque ya se te cayó el tianguis, pero te esperas hasta que te pase algo para entonces regresar a Dios. Dice el verso 2 que los amalecitas no mataron a la gente, ¿verdad? ¿Qué hicieron con ellos? Nada más se los llevaron cautivos a todos. Primero, ¿por qué no los mataron? Pues seguramente porque no hubo ninguna oposición. Pues, ni modo de que las viejitas y los viejitos y los niños y las niñas se pusieran a pelear contra gente de guerra que eran los amalecitas. ¿Ok? Estaban todos los hombres de guerra, tenían tiempo fuera de casa, así que la mayoría eran mujeres, niños y ancianos, y además vivos eran más valiosos que muertos, porque si los llevaban vivos podían ser vendidos como esclavos, ¿okay? Ese era un negocio también, y también muchas mujeres podían ser tomadas como concubinas. La situación de toda esta gente que llevaron pues no era nada favorable. ¿Te imaginas que llegan de repente, no están los hombres del pueblo, que porque todos andan trabajando en Estados Unidos, y llegan otros y ¡pum!, se llevan a todas las mujeres de ahí, cautivas. Ajá. Y luego dice el verso 3 y 4 que David, al ser rechazado, regresa. Según la narración, parece que para llegar a la casa, a la ciudad donde vivía David, cuando llegan todavía estaba humeando, porque estos hombres quemaron la ciudad, ¿no? Entonces imagínate cuando van llegando y de repente David viene con todos sus hombres ya de regreso a casa, van pensando que van a pasar un buen tiempo, que se van a echar ahí un caldito de pollo y todo eso. Ahorita me acordé, ¿sabe cómo maldice un pollito a otro pollito? Así le dice, caldito seas. Bien. Me acordé de repente, perdón, brother. La casa todavía estaba así humeando, ¿no? Y entonces, imagínate cuando va llegando David con su gente, ¿qué pensaron? ¿Qué habrán pensado cuando está toda la ciudad en llamas y todo? Entonces, pues, lo que pensaron que iba a ser un tiempo de reposo, de descanso, se convirtió en un problema muy grande. La sorpresa, la ciudad estaba destruida, no había ya gente ahí, todo abandonado, pueblo fantasma, no estaba su familia, no estaba nadie. Entonces, al ver la situación, dice que, ¿qué hicieron? Alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Te imaginas cómo se sintieron? Ya no está tu familia, de repente llegas a donde vives y ves tu casa acá destruida. ¿Te lo puedes imaginar? Imagínate, ¿no? Que llegas ahí y tu casa en llamas, destruida, y no está tu familia, ni tus hijos, ni nadie, y entiendes que llegaron y se los llevaron. Pues lo que hacen estos, comienzan a llorar desesperados y empiezan hasta que ya el dolor, la confusión, perdieron todas sus casas, sus pertenencias, sus familias. Perdieron todo. Como dice la canción, por andar en la vagancia perdí un amor. Bueno, sucede que cuando perdemos algo que amamos, ¿qué pasa cuando pierdes algo que amas realmente? Entramos en confusión, entramos en desesperación y empezamos buscando a quién culpar por esa situación. Ajá. Y es cierto, hermanos, que hay que trabajar. Y es cierto también, hermanos, que hay que edificar el reino de Dios, pero sin perder a tu familia por falta de atención. ¿Okay? Y tampoco debe ser un pretexto el estar siempre con tu familia para no poder hacer otra cosa, ¿no? Porque he visto el caso contrario, ¿no? Donde le digo algo a una persona que si lo invitamos a servir y dice, no, pues es que ahorita estoy dedicado nada más a mi familia. Está bien, ¿no? Pero debe de haber un balance en todo esto. ¿Cuántos hay? Hay mucha gente que anda ganando el mundo para Cristo, y su familia está cautiva del enemigo, ¿no?
pero andan ganando el mundo para Cristo, ¿no? Y esto tampoco no es una excusa para no servir, como dije, ¿no? Lo de estoy cuidando a mi familia. Debe de haber un equilibrio, pero recuerda siempre que tu primer ministerio como cristiano es, ¿qué? Tu familia. ¿Okay? Tu familia. Una vez, dentro de este problema, cuando tenemos problemas como eso, lo primero que hacemos es buscar un culpable. Y obvio, encontramos rápido al culpable. Para ellos, ¿quién fue el que tuvo la culpa de todo? Ajá. Porque el pueblo hablaba ¿de qué? De apedrearlo. ¿Quién tuvo la culpa? Como siempre, pues el pastor tiene la culpa, ¿no? De todo, siempre. El pastor tiene la culpa de todo. Inmediatamente identificaron a David, tú tienes la culpa. Estos hombres antes habían ido a seguir a David y se refugiaron con él porque eran hombres que debían, que estaban endeudados. Era gente tremenda la que estaba con David. Y lo siguieron y le hicieron promesas de seguirlo y de andar con él. Y ahora, cuando encuentran esta situación, dicen, no, David tiene la culpa de todo. ¿Qué onda? Vamos a apedrearlo. Lo quieren matar ahora. Es como cómo cambia la gente de volada, ¿no? Primero grandes victorias y David y hasta cantaban canciones, ¿no? Y todo, alabanzas y todo. Y David era el líder de todos y ahora de repente ya lo quieren matar. Encontraron un culpable rápido. Siempre nos gusta buscar culpables en nuestras situaciones difíciles. Siempre nos busca identificar al culpable, ¿no? Y por lo general nosotros siempre salimos limpios y los demás tienen la culpa. Y es cierto, aquí David tenía gran parte de la culpa y se angustió cuando el pueblo lo quiso apedrear. Dice ahí, ¿no? Que se angustió mucho. ¿Te imaginas cómo se sintió David? Que de repente todo se te volteen así y todos te quieran apedrear. Todo Capilla Calvario, así, vamos a apedrear a ti, a la Ariela, no. Y que todos te quieren apedrear. Pues se angustió, le dio miedo realmente a David, ¿no? Y ¿sería una buena solución matar a su líder? No, pero eso es a lo que conlleva la amargura, el odio, el resentimiento, conllevan hasta el homicidio. Antes de un homicidio, ¿qué tiene que haber? Resentimiento, una persona enojada, una persona que perdió el control, ¿no? Y estos realmente no estaban buscando solución, sino estaban buscando empeorar más las cosas. Cuando algo sale mal, pues encontramos al culpable y queremos matarlo. Estos hombres se tiraron al suelo, se pusieron a llorar y no a buscar soluciones. Y eso es lo que hacemos todos. ¿Ves? Cuando entramos en una situación de crisis, nos tiramos al suelo, nos ponemos a llorar y a buscar culpables y decir, ay, pobre de mí, es que nadie me entiende a mí. ¿Verdad? ¿O no? Y pocas veces buscamos la solución, ¿no? Y la venganza contra su líder fue lo mejor que se les ocurrió. Pues hay que matar a David. Y con eso creyeron que iban a arreglar el problema. Con eso lo iban a empeorar más, nada más. Pero lo único que veo es que no están buscando a Dios, sino que se están dejando guiar, ¿por qué? Por sus sentimientos y emociones. ¿Cuántos de aquí se dejan llevar por sus sentimientos y emociones? Nadie, ¿verdad que aquí nadie? Nadie, todos de acuerdo a la palabra de Dios y en oración y buscando a Dios. Casi ninguno nos dejamos llevar por emociones aquí, ¿verdad? Bien, eso me gusta, por eso vengo a esta iglesia. David hasta aquí había confiado mucho en sus habilidades, como estratega militar, en la protección de Aquis, pero parece ser que se ha ido resbalando de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Ahora se encuentra en un momento muy difícil, se siente acorralado, lo quieren matar, se siente responsable. Me imagino que también se sintió culpable de lo que había pasado, de la desgracia, cuando dijo, ¿para qué me los llevé tanto tiempo? ¿Por qué me confié? ¿Por qué no dejé en la guardia? Ha de haber pensado mil cosas, David. Como cuando nos metemos en una bronca así y empezamos a pensar, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice el otro? Y ya ves que hubiera, y ya ves que dicen que el hubiera no existe, ¿no? El hubiera sí existe, hermanos. Lo que no existe es el háganos, ¿ok? Uy, andan bien lentos ahora.
Se siente acorralado y lo quieren matar y pues tiene que hacer algo. ¿Qué tiene que hacer algo? Entonces, ¿qué hizo? En el verso 6 David hace lo correcto, toma la decisión correcta. Verso 6 dice, 7. Y David al sacerdote, dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech, yo te ruego que te acerques al efod, al Abiatar. Se acercó al efod, y dijo a David. O sea, ahí ya David dice, ¿qué haré, no? O sea, y hace lo correcto, consultar a Dios. Lo que tenemos que hacer en una situación como esta, en una crisis dentro de nuestra vida, es consultar a Dios. Ir a ver a Dios, ir a la palabra, ir a la oración, ir a la comunión con Dios. Eso es lo que necesitamos hacer, ¿ves? No te tienes que tirar al suelo y ponerte a llorar. No te tienes que empezar a condoler de ti mismo, ni a buscar quién tiene la culpa de tu desgracia. Ahora sí, David hace lo correcto, pero hasta que se vio perdido. ¿Por qué será que solo buscamos a Dios en los momentos que nos va mal? Cuando todo está bien y nos acordamos, ¿no? Pero mientras estuvo cosechando triunfos, no lo hizo. Pero ahora que se ve perdido, entonces es cuando sí decimos, ayúdame Dios, sácame de esta bronca, ¿no? Ahora sí. David ha estado jugando, no había sido sincero ni con Aquis, ni con Dios. Estaba en duplicidad, estaba jugando un doble papel David. De hecho hay una parte en este mismo libro donde dice que cuando lo andan persiguiendo y llegan y David se tiene que hacer el loco, ¿se acuerdan? Que hasta tiraba baba por la boca y así, o sea, David estaba jugando un papel de duplicidad. Dios lo había librado de muchas situaciones en el pasado. ¿Se acuerdan cuántas veces ha librado Dios a David? Pero ahora tenía que enfrentar esta crisis, y lo tenía que hacer de una manera muy humilde y tenía que reconocer y fortalecerse en Dios. Porque ahí es donde se encuentra la fortaleza de cualquier creyente. En los momentos difíciles es ahí donde debemos ir. Antes de que vayas con tu compadre, o de andar de consejero en consejero, en la presencia de Dios, es cuando recibimos respuesta a nuestra angustia. Hay mucha gente que entra en un problema y va con un consejero, y luego va con otro consejero, y luego va con otro consejero, esperando oír lo que él quiere oír. Esperando oír lo que él quiere oír. Y lo primero que tenemos que ir es a la palabra de Dios, a la oración, a la comunión con Dios. David se angustió mucho. ¿Alguien ha sentido angustia aquí, de verdad? ¿Sí? Es bien gacho cuando sientes angustia, ¿no? Que no puedes dormir, que el pensamiento no te abandona, que no puedes concentrarte en ninguna otra cosa, estás nada más pensando en eso y te empieza a consumir de una manera tremenda, ¿no? Y si no buscamos ayuda correcta, eso nos puede matar. La angustia es, estar angustiado es igual a estar estresado. Los hospitales están llenos de gente angustiada y estresada, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y uno que otro que se cae, pero bueno. La manera correcta es buscar la dirección de Dios, como lo hizo David. Y llama al sacerdote y le pide que consulte a Dios. Y por fin, yo creo que el sacerdote en ese momento le dijo, vaya David, por fin hiciste lo correcto, creí que nunca lo ibas a hacer, ¿no? Y David volvió a Dios como se vuelve a un amigo en tiempo de necesidad. Nadie busca a un extraño en estas circunstancias, se busca a alguien que es muy íntimo, ¿no? Y entonces David comienza a recordar esa intimidad con Dios y le busca. Y luego vamos a ver el verso 7 al 10, por favor. David, hasta el 10 voy a leer. David consultó a Jehová diciendo, persigue estos merodeadores, los podré alcanzar. Dijo, perseguiré estos esa palabra, díganla por mí, ¿no? Los podré alcanzar, y les dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás, de cierto librarás a los cautivos. Dios sigue dando instrucciones. Partió pues David, él y los ¿cuántos? ¿Cuántos eran? 600, bien, por aquí tuvieron razón. Hombres que estaban con él llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 cansados que no pudieron pasar el torrente de Besor. 200 se quedaron atrás y ya nada más pasó con 400, ¿no? El efod, cuando Dios le ordena la persecución, el efod era la parte de la vestimenta del sacerdote, y se encontraba dos piedritas que se llamaban Urim Tumim. Si tienes gemelos, puedes ponerse así, ¿no? Urim Tumim.
Era una forma de consultar a Dios, y David hace dos preguntas, ¿no? Dice, ¿los persigo y los alcanzaré? Y Dios le da una promesa de victoria y le dice, va más allá de eso, no solamente los vas a perseguir y los vas a alcanzar, sino que vas a recuperar a todos los que se llevan cautivos. ¡Wow! ¡Qué promesa!, ¿no? Tan chida, ¿no? O sea, ahí eso debió haber levantado el ánimo de David, una hermosa promesa que debió haber traído mucha calma a todos los que estaban llorando, tirados y que querían apedrear a David. Seguramente David dijo, a ver, ya fui con el sacerdote, ya consultamos a Dios, ya respondió por medio del Urim Tumim, ¿verdad? Y nos dijo que vayamos, que los vamos a alcanzar y vamos a recuperar a toda nuestra gente, ¿no? Entonces, van para allá y David sale con 600 hombres y según la narración 200 se quedan rezagados. ¿Por qué se quedaron rezagados esos 200? Imagínate, vienen cargando todo su equipaje, vienen de 3 días de camino, ¿verdad? 3 días de camino, y llegan a su casa y ¡wow! Encuentran lo que pasó, empiezan a llorar, se tiran al suelo y vámonos de regreso otros 3 días caminando. ¿Quién se la avienta? 6 días caminando con equipaje, sin comer, sin dormir y aparte con la angustia y con la pena de que tu familia se la llevaron. Se quedan abatidos, se quedan cansados, venían de un viaje muy largo, habían sido rechazados, atacados, perdieron todo y en el intento de persecución se acabaron sus fuerzas. Perdieron el ánimo y estos sabían que Dios ya les había dado la victoria. Fíjate, aunque sabían que Dios ya les había dado la victoria, se tiraron al suelo. Aunque tenían una promesa de Dios, se tiraron al suelo. Muchos se rinden cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay presión, cuando hay angustia. ¿Sabe qué pasa? Nos olvidamos de las promesas de Dios y nos abatimos y ya no queremos seguir adelante. ¿Sí o no? Deme un grito de Chema, así de volada. Bien, grito de Chema. ¿Qué pasa cuando nos sentimos así? Entonces nos tiramos al suelo, ¿ves? Y aunque haya promesas de Dios y las conocemos muy bien y las tenemos guardadas en el corazón, dejamos que nuestros sentimientos y la situación nos gane y entonces nos quedamos tirados en el suelo. Y aunque Dios está diciendo, levántate, la victoria es tuya, ya te la di, tú sigues tirado en el suelo. Ay, estoy cansado ya de esto. Chanfle. Estás tirado. Seguro muchos de estos tenían a sus familias cautivas. Fíjate, 200 hombres de guerra con sus familias allá cautivas y los vence la emoción, la angustia, el cansancio y se tiran y no quieren pelear más ni siquiera por sus familias. Ya no siguieron, ya no les importó. Dijeron como el clásico ese dicho de nosotros los mexicanos que decimos, pues ya ni modo. ¿Ah? Y perdieron la bendición de participar en una aventura de fe a donde los llevaba Dios, porque estaban cansados, abatidos, desanimados por los acontecimientos, y dijeron, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Se ha sentido así alguna vez? ¿No? ¿Sí? Pero David está muy confiado en la palabra de Dios y sigue adelante y no le importa perder 200 hombres. Eso tendría que haber sido algo que le hubiera agüitado, ¿no? Decir, ya se quedaron 200 más, ¿qué onda? No, él sabe que va con Dios. Y aunque se hayan quedado 200, no le importa porque tenía una promesa de Dios y sabía que en la promesa de Dios, con uno solo que se atreviera a creerle a Dios, se traería de regreso a todos los que se llevaron cautivos. ¿No? Los demás ya no quisieron, se quedaron en el camino, desanimados, cansados, no participaron de la bendición de trabajar en la película. No quieren vivir las promesas de Dios. Dios tiene una película donde está invitando a ser protagonista, en medio de sus promesas y muchos no quieren trabajar en esa película, quieren trabajar en otra película, ¿no? En la película de la depresión, del ya no puedo, y sale la culpa pues, al que puedas, ¿no? Es que el pastor. En el camino, del verso 11 al 15, ¿qué pasa? Hallaron en el campo a un hombre egipcio, en el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas y luego que comió, volvió en su espíritu porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. ¿Okay?
y le dijo a David, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? Y le respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Y qué mala onda. Pues hicimos una incursión en la parte del Negev de los cereteos y de Judá y de Negev y de Caleb y pusimos fuego a Siclac. Y le dijo David, ¿me llevarás a tu casa? A esa tropa y le dijo, júrame por Dios que no me matarás y me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente. Me encanta, ¿no? Dios pone los medios de todo. No fue coincidencia de que se encontraran a ese cuate, a un egipcio, tirado ahí a todo acá, moribundo, porque su amo, el amalecita, ese demuestra cómo eran ellos, ¿no? O sea, de repente se me enfermó lo desecha como algo que ya no sirve y lo deja tirado ahí, ¿no? Nada es casualidad en las cosas de Dios. El egipcio fue desechado por los amalecitas porque no representaba ya ganancia para ellos. ¿Cuánto podrían dar por un enfermo? Sería un estorbo en el viaje. Mejor abandonarlo a su suerte. Pero lo que el mundo desecha, hermano, Dios lo usa para su gloria, para llevar a su pueblo a la victoria. Un hombre abandonado por su amo, pero a nosotros, Jesús, jamás nos abandonará. ¿Ves? Te puede abandonar hasta tu compadre si quieres, pero Jesús nunca te va a abandonar. Así de que Dios provee de esto, y cuando lo llevan a David en contraste con la maldad de los amalecitas que lo dejaron, este es el corazón de David, ¿ves? Lo alimenta, lo reanima. Este egipcio estuvo en los acontecimientos. Imagínate cuando dice, yo estuve allí, sí, yo fui de los que le prendió fuego a la ciudad y de los que me llevé a tus hijos y todo, yo ayudé a eso. Uy, ¿qué haces si alguien te dice eso? Yo estuve ahí. Inmediatamente David hubiera reaccionado de otra manera, pero no, ¿ves? O sea, este cuate le pide misericordia y le dice, si no me matas, yo te llevo hasta donde están. Lo cual David acepta, porque ¿sabes qué? David es guiado por Dios, no por sus sentimientos. Si David hubiera sido guiado por sus sentimientos, ahí mismo lo hubiera agarrado y le hubiera puesto un par de cachetadas guajoloteras, ¿no? Por lo menos. Pero David es guiado por Dios porque era un hombre conforme, ¿qué? Al corazón de Dios. No se dejaba guiar por sus sentimientos o emociones. Y después del verso 16 al 20, uy, de repente me cambió la voz. ¿No estaba afuera? ¿No tenía monitores? Bueno, lo llevó pues, y aquí que estaban, uy, me gusta más así, que estaban desparramados sobre aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de las tierras de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió, y David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente no escapó de ninguno, de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David a todos los que los amalecitas habían tomado, a sí mismo libertó David a sus 2 mujeres. ¿Ok? Voy a seguir leyendo hasta el 20, pero ahora de este lado para que no se enojen. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. El que sigue, tomó también David a todas las ovejas y al ganado mayor, y trayendo todo delante, decían, este es el botín de David. Y otro es el botín de Hugo Sánchez y otro es el botín de Maradona. Oye, como que tengo mucho eco, ¿no? Cuando se encuentra con los amalecitas ya están muy confiados, están celebrando su maldad, están en fiesta, están echando chelas y todo lo que quieras ahí, en una gran fiesta, y de entonces les cae David con sus 400 hombres, y la batalla duró, ¿cuánto duró? ¿Cuánto duró la batalla? Todo un día y toda una noche, ¿ves? Eso solamente puede ser la fortaleza de Dios. Han caminado 3 días de regreso. Llegan y encuentran una situación tremenda, empiezan a llorar, se abaten y todo. Otros 3 días de regreso. Y luego una pelea de toda una noche. ¿Quién puede resistir eso, no? O sea, ¿quién? Solamente en el poder de Dios, ¿no? David y sus hombres habían dejado todo el equipaje con los rezagados. Eso es lo que hacen los rezagados.
los que no entran en la batalla, los que no quieren entrar en la aventura de fe que Dios ha preparado para ti, lo único que pueden hacer es quedarse a cuidar el equipaje de los que sí pelean, ¿no? ¿Y por qué dejaron el equipaje? Porque se podían mover en libertad. ¿Y por qué duró tanto la batalla? Si Dios había prometido la victoria. ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Por qué Dios hizo que duraran peleando todo un día si Él les había dicho que Él les había entregado la victoria? ¿Por qué no nomás llegaron y le dijeron, devuélveme mis cosas? Y ellos, ahí están ya. Pues Dios ya había dicho, ¿por qué pelearon toda una noche todavía? Porque aunque Dios tiene promesas, el ser humano tiene que hacer su parte. Y esta vez no fue muy fácil, la batalla duró todo un día y toda una noche. Aunque Dios te da la victoria, las luchas del creyente son duras. ¿Ves? Y aunque Dios te ha dado la victoria, tienes que esforzarte al máximo tú también. Y las batallas, aunque sean duras, cuando Dios ha dado la victoria, no son para perderlas ni para empatarlas. ¿Ves? Son para ganarlas, porque Dios ya dio la victoria. 400 huyeron. Huyeron 400 de los que atacaron Siclac. David con 400 hombres. ¿Contra cuántos peleó? ¿Se imaginas? 400 llevaba David y 400 fueron los que huyeron. Entonces, ¿con cuántos estaría peleando David? Esa es una ecuación, ¿ok? Para los físicos matemáticos, por favor, el lunes me traen la respuesta. Seguramente eran mucho más, ¿ok? Pero David iba en lo más importante, que era ¿qué? La presencia de Dios y la confianza en su palabra. ¿Puedes creer eso? David iba en la confianza de Dios y en la confianza de la palabra. La narración dice que recuperaron todo y eso es maravilloso. Nada, absolutamente nada se perdió. Y no solo recuperó lo que se llevaron de Siclac, sino que también lo que traían los amalecitas de su campaña de guerra. O sea, de todos los lugares que ellos se habían pasado agarrando botín de guerra, todavía eso se lo llevó David de regreso también. Eso es lo que hace Dios. ¿Ves? Eso es lo que hace Dios cuando tú te esfuerzas, cuando tú confías en Él, cuando tú le buscas, cuando tú crees en sus promesas, en su palabra y abandonas tus emociones, tus depresiones y tus situaciones para ir a confiar en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Y después del 21 al 25 viene toda la repartición. Dios añadió más de lo que perdieron, les dio victoria, recuperaron a sus familias, obtuvieron ganancias. Y vino David a los 200 hombres que les había quedado cansados y no habían podido seguir David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y el pueblo con él estaba, y cuando llegó David, la gente les saludó con paz. Ya volvieron a cambiar, ¿no? Somos bien cambiantes, ¿no? ¿De acuerdo a qué? A la situación, ¿no? Ok. Entonces todos los malos y perversos entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no le daremos el botín que hemos quitado, sino que cada uno su mujer y sus hijos, y que lo tomen y se vayan. ¿Ok? Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vienen contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso conforme a la parte del que descienda a la batalla? Así que ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto, y por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. ¿Okay? Ahí nació una nueva ley. Se quedaron 200 y cuando regresa David, obtuvieron ganancias, pero para eso tuvieron que pelear, no fue gratis. Y en el regreso se encuentran con los 200 que se quedaron tirados, cansados y abatidos. Y cuando regresa David y la gente de David cuando regresaron los trataron muy mal, ¿verdad? Ya traían el billete, el botín, y aquellos pues cuando vieron dijeron, ¿qué? Usted a ese nomás dele su vieja y sus hijos y que se vaya, órale. Y pobre. No, pero pues, nada. Qué mala onda, ¿no? ¿Y qué dice David? No, pues, si le van a regresar a su mujer, por lo menos regrésenle una lana a su familia para que los mantenga y todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, David dice, no hagan eso. Ese es el corazón de David. David comenzó a sentir, ¿ves?
conforme al corazón de Dios, y dijo, aunque se quedaron, estaban cansados, se agotaron, se agobiaron, se angustiaron, se deprimieron y se quedaron en la necesidad de sus sentimientos y situación y no confiaron en la palabra de Dios, ¿saben qué? Aunque hicieron eso, les vamos a compartir, les va a tocar su parte. Y eso se convirtió en una ley, ¿no? Los saludó en paz, no les reclamó, ni les echó en cara que no fueron. La reacción de los perversos sí fue esa, ¿no? O sea, los que dicen, no, ¿qué les vamos a dar? No sé a quién me recuerda, ¿no le recuerda a alguien eso? Si no hicieron nada, y pues ya porque... ¿No? Así somos la mayoría de nosotros. Había algunos entre las filas de que pensaban de esa manera, ¿no? Hay de todo. Quizá yo hubiera pensado igual. ¿Qué hubieras pensado tú? Freddy, la neta, ¿verdad? ¿Qué hubieras pensado? Lo mismo, ¿no? Ah, pues ¿qué les vamos a dar? ¿Qué? O tú, ¿quién? Por acá, ¿quién? ¿Sí les hubieras dado tú? Sí. Y menos cuando se trata de lana, ¿no? Y cuando sientes que te la ganaste tú con tu esfuerzo, pero la verdad es que ni era de ellos. ¿Quién se las dio? Dios. Menos burros, más solotes. Estamos pensando en lo material, ¿no? En lo que nos toca de más. Es que sí, así nos toca más. ¿Por qué les vamos a dar si no hicieron nada? Queremos gloria. ¿Cuántos pensamos así? Pero David, conforme aquel era el corazón de Dios, piensa de otra manera, y David entiende que si les dio esa bendición, que si tienen todo eso ahora fue Dios. Es cierto, hicieron su parte, pero si Dios no hubiera estado con ellos, el resultado no sería el mismo. Esos pensaban que lo habían hecho ellos y que merecían la recompensa, y era lógico pensar así. De hecho, cualquiera lo haría. Pero solo David entiende que es Dios, y entonces dice, como fue Dios, voy a repartir igual a todos. Ese es el corazón de Dios, ¿ves? Bendecir, dar, repartir. Esos hombres fueron muy débiles, se rindieron, pero esta sería una gran lección para ellos, aunque no trabajaron, y se acobardaron, y se enfocaron en sus situaciones, sus emociones, o lo que tú quieras. Pero ¿sabes qué? La bendición de Dios alcanzó para todos. Porque déjame decirte lo último. Porque Dios no nos da lo que nos merecemos. Y si nos da, no es porque nos lo hayamos ganado. ¿Sabe por qué nos da? Y nos reparte bendiciones y promesas y vida y salud y todo lo que tienes. ¿Sabes por qué? Por misericordia. Así es de que dejemos de pensar en que somos el muchacho chido de la película, porque la verdad es que lo que tenemos y recibimos es por misericordia de Dios, nada más.